Buenas noches a todos, bienvenidos a esta transmisión virtual, compartiendo la palabra a través de este medio. Y bueno, pues somos Torre Fuerte, Iztapalapa. Te saludamos, anhelando que te encuentres bien. Este tiempo va a ser una hora buscando el rostro, la presencia de nuestro Dios maravilloso. Y bueno, esta tarde le damos la bienvenida al Espíritu Santo de Dios. Él es el invitado principal. Y gracias por permitirnos entrar y estar en la sala de tu casa, donde te encuentres. Es un tiempo de edificación a nuestra vida, es un tiempo donde anhelamos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Sabemos que todos los días viene con afanes, viene con problemas, con algunas situaciones que tenemos que afrontar todos los días, pero hoy a las 8 de la noche, como que decimos un paréntesis, vamos a entrar al refrigerio, a la presencia de Dios. Vamos primeramente a alabar su nombre, a glorificarle, con dos cantos que han seleccionado el grupo de Torre Fuerte para ministrar tu corazón, tu alma, tu espíritu, y que vayamos entrando a la presencia de Dios. Te dejo este tiempo maravilloso con el grupo de Torre Fuerte. Bienvenido en el nombre de Jesús. Te damos la gloria, Señor. Padre bendito, en esta noche, Señor, en esta tarde, te glorificamos, Padre. Tu palabra dice, Señor, que en todo tiempo, Señor, mi boca, mis labios, Señor, te exaltarán. El salmista decía, Señor, que el ángel tuyo acampa alrededor de los que le temen, Señor. Declaramos, Padre, que hoy en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestra familia, el ángel de Jehová está acampando alrededor de cada uno de nosotros. Y declaramos que su presencia, que su misericordia hoy nos alcanza en esta tarde. Y todo problema, toda situación contraria a lo que tú y yo quiero, hoy es cancelada en el nombre de Cristo Jesús. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, declaramos palabras de bendición sobre nuestros labios. Te alabamos, Padre bendito. Espíritu
de todo mi hogar. Desciende aquí. Oh Dios, desciende aquí. Gloria a Dios, exaltamos Cristo Jesús. Oramos, Padre, que nuestra alabanza subirá hasta los cielos, Señor, y recibiremos, Padre, de ti gracia hoy, bendito Dios Todopoderoso, y paz sobre nuestra casa, Señor. Exaltamos, Rey de Gloria.
Sobre tu casa, en el nombre de Jesús, y declaramos cielos abiertos y que tu tierra es bendita y tu cielo es bendito en el nombre de Jesús. Te bendecimos, pueblo de Dios, te bendecimos, hijo espiritual, amigo, amiga que nos estás viendo esta tarde, te bendecimos en el nombre de Jesús. Y bueno, antes de pasar a la palabra, vamos a hablar sobre el tema de la nueva normalidad que nos espera, ¿verdad? Una vez atravesando la pandemia, sabemos que va a cambiar nuestro estilo de vida, vamos a cambiar en muchas cosas, pero ¿qué nos dice Dios? Tenemos que ser prudentes, sabios, y hoy el Señor nos va a hablar a cada uno de nosotros para que podamos dirigirnos, conducirnos en este camino con más sabiduría en el nombre de Jesús. Y bueno, antes de pasar a la palabra, quisiera saludar a todos nuestros amigos que se han conectado para ver esta transmisión. Bendecimos a esos hijos espirituales que también hay en Estados Unidos. Gloria, te bendecimos mucho con tu familia. Y Gloria es una mujer evangelista, porque el ángel del evangelismo está sobre ella, ya que ella ha transmitido el evangelio a esta Marbella, a Arquímedes y a varios de la comunidad de Estados Unidos. Les bendecimos porque son nuevas familias las que se están añadiendo a esta transmisión. Bendecimos esa nación hermosa, Estados Unidos. Bendecimos a Israel también y bendecimos a México. Gracias. En México estamos, está la iglesia aquí en Iztapalapa y bendecimos tu vida, bendecimos a cada uno de ustedes. Más adelante estaremos dando algunos nombres, pero de antemano te saludamos. Y bueno, brevemente yo quisiera comentar que dentro del Ministerio Buena Tierra, en el Ministerio Buena Tierra reconocen a los pastores con sus esposas como pastoras también. Es un ministerio que nos reconoce como pastoras también y bueno, caminamos juntas, muchas pastoras, hombro con hombro, somos amigas de milicia y bueno, el día de ayer la pastora Patti partió con el Señor. Damos gracias a Dios por su vida. Estamos un poco tristes, pero contentos porque está en la presencia del Señor. Y sabemos que en estos tiempos han caído muchos de nuestros hermanos, amigos, conocidos, y el Señor me da una palabra en Romanos 8:31, donde dice: si Dios contigo, ¿quién contra ti? Y ver estos momentos tan difíciles, es difícil entender esa palabra, comprenderla, pero por nuestra fe sabemos que vamos a vida eterna, y ahí es donde se glorifica nuestro Señor Jesucristo, porque nada más dormimos y sabemos que han sido siembras, porque viene una cosecha grande del reino de Dios. Así que prepárate en el nombre de Jesús, porque viene mucho trabajo en la obra del Señor, y que el Señor también provea. Sabemos que en estos tiempos se perdieron muchos empleos, hay mucha gente desempleada, pero en el nombre de Jesús, lo más seguro siempre,
lo más constante es el cambio, ¿verdad? Así que tenemos que tomar la armadura de Dios y enfrentar lo que viene en el nombre de Jesús. Bendecimos tu vida y Pastor Euclides, te doy la bienvenida. Buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas tardes, gracias Pastora Ana María, gracias a todos ustedes que nos permiten en verdad entrar a sus hogares, muchísimas gracias a toda la gente de Estados Unidos, allá todos los que están por allá, muchas gracias, un abrazo, que Dios les bendiga grandemente, los que estamos acá en México también recibamos un abrazo bien fuerte, de verdad queremos verlos ya muy pronto, se está hablando que probablemente sea para el día 28, todavía no sabemos, vamos a esperar un poquito más a que se libere bien la información y que podamos ya empezar a platicar ya esta nueva realidad. Pero bueno, por mientras esta palabra, esta tarde el Señor nos las estaba dando, que es las matemáticas de Dios en la nueva realidad. Y muchas de nosotros vamos a preguntar, bueno, ¿qué tiene que ver las matemáticas con Dios y con la nueva normalidad? Tiene mucho que ver. Deuteronomio capítulo 4, verso 10, y aquí empezamos la escritura, dice así en el Deuteronomio 4:10. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra y las enseñarán a sus hijos. ¿Qué tiene que ver este texto con las matemáticas? Seguramente preguntarán, y para poder entender eso, tenemos que tener presente, ¿verdad? Primeramente que la palabra matemáticas viene del griego matemática, con K al final, matemática. Y significa cosas que aprender. Ese es el significado de la palabra matemáticas, o matemática es cosas que aprender. Por eso ahora que estamos a punto de comenzar una nueva etapa, ¿verdad?, de nuestra sociedad después de la cuarentena, hay cosas que también nosotros tenemos que aprender para vivir una nueva normalidad mientras dure la pandemia. Es decir, nosotros vamos a empezar a hacer actividades, vamos a volver al trabajo, vamos a hacer la rutina de hace mucho tiempo, pero de alguna manera, ¿verdad?, mientras dure la pandemia. Quiere decir que la pandemia va a continuar, quiere decir que aquella enfermedad va a continuar, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuáles son las matemáticas que estaríamos empleando en nuestra nueva realidad? ¿Cómo la familia tenemos que aprender para entrar a esta nueva normalidad también? Veamos lo que nos enseña la palabra de Dios y vamos a aprender aquí en Proverbios capítulo 13, verso 16. Dice, la justicia guarda al de perfecto camino, mas la impiedad trastorna al pecador. La Biblia Dios habla hoy, me gustó la frase que dice, el que es prudente actúa con inteligencia, pero el necio hace gala de su necedad. Estamos hablando que tenemos que aprender a ser prudentes. Él dice que el prudente actúa, ¿verdad?, con inteligencia. Toda persona que es prudente va a actuar con inteligencia. Ahora, ¿qué es la prudencia? Y aquí empezamos todos. Algunos van a decir, bueno, es mi vecina, que se llama Prudencia. No, no es tu vecina. Es verdaderamente una frase, ¿verdad?, que nos habla que en nuestro actuar se hace con reflexión y precaución para evitar posibles daños a otros o a uno mismo. Entonces, cuando una persona es precavida, cuando una persona, ¿verdad?, tiene prudencia en hacer las cosas, lo más seguro es que puede evitar posibles daños a él o a otras personas. Por eso en esta cuarentena, ya que estamos acostumbrados, prácticamente nosotros nos hemos acostumbrado a algunos. Yo sé que muchas familias en este tiempo, ¿verdad?, no todos son perros y gatos que están duro y duro y duro, pelea y pelea, sino que también hay familias que estoy seguro que en este tiempo ya nos hemos adaptado, que ya nos adaptamos a la cama, que hasta nuestra joroba tiene ya marcada allí, ¿verdad? Seguramente otros más, seguramente ya se adaptaron para no pelear, para estar bien en la familia, para estar bien de alguna manera, ¿verdad?, para cuidarnos y para cuidar a nuestra familia. A veces, a lo mejor seguramente muchos de nosotros nos hemos adaptado a esa nueva realidad, pero ahora al volver poco a poco a nuestras actividades, quiere decir que ya vamos a dejar la comodidad de la casa para salir a trabajar. Quiere decir que ya muchos van a buscar empleo, como dice la pastora Ana María. Estamos seguros que muchos perdieron empleos, trabajos, pero primeramente Dios ha prometido que cada uno de nosotros tengamos, ¿verdad?, un mejor trabajo y que tengamos una mejor vida, por supuesto. Entonces Dios lo que desea es darnos a nosotros, ¿verdad?, la forma del sustento, la forma
de vida, la forma de vivir de una manera mejor, y tenemos que ser prudentes, tenemos que cuidarnos aún más, aún saliendo a la calle, que al regresar a la casa, ¿verdad? No se nos quite la costumbre que ahora hemos tomado de limpiarnos las manos, de estar limpios, de usar la pulcritud, la limpieza, de cambiarnos de ropa, ¿verdad? De no oler mal, ¿verdad? Como si fuéramos camarón vivo, sino al contrario, ¿verdad? De estar todo el tiempo bien, por nuestro propio bien y el de nuestra familia. Pastora Ana María. Sí, son muchos cambios los que vienen, tenemos que estar preparados porque no podemos continuar como estábamos viviendo, sino que verdaderamente entramos como que a otro tiempo, entramos a enfrentar una nueva vida diferente, con muchos cambios, pero poco a poco nos hemos ido adaptando, nos ha costado trabajo. En un principio creíamos que era algo político lo del virus, pero cuando empezaron a caer personas a fallecer, nos dimos cuenta que verdaderamente es una realidad y nos ha costado trabajo. Muchas veces entramos en pánico, entramos en que qué va a pasar, en que el de al lado a lo mejor me puede contagiar. Entonces hemos tenido muchas experiencias, muchos sentimientos diferentes, pero creo que ahorita que ya vamos a pasar a semáforo anaranjado, es cuando ya va a empezar otra vez la actividad y es ahí donde a veces vienen más contagios. Entonces debemos de ser prudentes, como dice la palabra, de conducirnos con sabiduría, con entendimiento y acatarnos a las órdenes también que van a ser impuestas, no nada más aquí en México. Cada presidente dará las instrucciones a su país y reconozcamos que el Señor nos ha dicho que debemos de ser obedientes a nuestras autoridades, pero nadie nos va a estar checando, sino que cada uno de nosotros vamos a tener que tomar la decisión, aceptar esas reglas o no aceptarlas. Pero tú eres esa bendición para otras personas o tú eres un foco de infección para otras personas. Seamos prudentes, seamos sabios y hay que aprender a conducirnos en nuestra vida con estos nuevos cambios en el nombre de Jesús. Además, fíjate, me estaba acordando, Pastora Ana María, que cuando recién empezaba este brote de pandemia, que ya estaba duro el asunto, ya se escuchaba de muchos muertos, cuando de pronto, ¿verdad? Recuerdo que hubo una noticia que de alguna manera conmocionó mucho aquí en México, de un grupo que hizo un evento, ¿verdad? Que era de música, de baile, y por supuesto que de alguna manera mucha gente fue, y que era precisamente para que la pandemia se diera el contagio más a las demás personas. Y uno no puede creer cómo hay gente tan irresponsable, que muchos fueron ahí. Por supuesto, algunos de los organizadores fueron puestos en la cárcel y en su momento, ¿verdad? Imagínense ustedes, pasó un reportaje también, recuerdo, de un joven que estaba contagiado por el virus y él iba en el metro y con la lengua la pasaba por los tubos sabiendo que la gente se iba a agarrar. Eso también fue algo tremendo, hasta se grabó en YouTube el hombre y fue algo así como que de verdad imprudente totalmente. Ahora imagínense si nosotros vamos al trabajo, ¿verdad? Y de repente no llevamos guantes, no llevamos cubrebocas. Imagínense ustedes que Dios no lo permita que alguien haya hecho eso. Por eso seamos prudentes y responsables en nuestras acciones, muy responsables para todas las acciones que tengamos de aquí en adelante para con los demás, ¿verdad? Si tenemos un poco de gripa, a lo mejor ya sabemos, ¿verdad? También el utilizar en este caso el antebrazo, y tenemos que comprender la prudencia, ¿verdad? Que la prudencia no está en conflicto con la fe en la vida de un cristiano, todo lo contrario, sino que complementaríamos un cristiano completo, ¿verdad? Con una persona de fe llena de sabiduría y llena de prudencia. Por eso tenemos que aprender a ser menos egoístas. Si hay alguien contigo, dale un codazo ahí en el vientre y dile, no seas egoísta, ¿verdad? Levántate. Hechos 20:35 dice: en todo les he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Una persona egoísta es una persona que solamente va a pensar en sí mismo, no va a pensar en los sentimientos de los demás, en los sentimientos de otras personas, de un tercero, sino que esta persona se sabrá satisfacer a sí mismo sus propias necesidades, su propio ego, su propia fantasía. Y esta es una filosofía de la vida que va en contra de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo a nosotros. Nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado primeramente dar
y no esperar nada a cambio, sino dar por amor, dar porque amamos, dar porque queremos darlo, y que de alguna manera no esperemos recibir jamás nada, sino todo lo contrario. Por eso hay una aventura maravillosa en el dar que en el recibir, ¿verdad, pastora? Una puerta para que Dios te bendiga es la generosidad que hay en tu vida, que hay en tu corazón, porque si tú aprendes a dar, déjame decirte que dice la escritura, por cuanto me diste, dice el Señor, ¿no? Y cuando tuve frío me cobijaste, y cuando tuve hambre me diste de comer, y cuando estuve enfermo me visitaste. Y pregunta este varón, ¿cuándo lo hice, Señor? Por cuanto lo hiciste con uno de mis hijos, lo has hecho conmigo. Entonces el Señor tiene memoria de todo, y el ser generoso es una virtud que Dios pone en nuestros corazones, y si estamos dando es porque tenemos. No quiere decir que tenemos la gran cosa, pero yo comentaba, si tenemos 2 bolsitas de sopa, podrías regalar una a aquella persona que no tiene nada y ser de bendición. Y eso garantiza que Dios te va a proveer y que no te va a faltar nada. Si entendiéramos eso, porque a veces buscamos nosotros, queremos ser bendecidos, pero no queremos dar nada. No queremos ser dadivosos, generosos, y creemos que el egoísmo que a veces hay en los corazones cuando hay envidia, esa es una forma de asegurar que jamás vas a ser bendecido. Si hay envidia en tu corazón, checa bien ese corazón, y más vale que le entregues a Dios ese sentimiento, porque ese es un obstáculo para que tú seas bendecida. Y hablamos de que son tiempos difíciles donde a veces dicen que hasta agosto se va a ir esto, donde trabajas tú, pastor, pero hay gente que no tiene trabajo, hay gente que no tiene sus ingresos como los tenía antes, y empieza ya un tiempo de necesidad, empieza un tiempo ya donde ya hay mucha gente que lucha por tener alimento en su mesa, pero bendecimos a nuestro Dios porque ha sido fiel con su promesa de que ha aderezado mesa para todos nosotros, especialmente para los de Torre Fuerte, y no es egoísmo, pero le hemos creído al Señor, y dentro de este tiempo el Señor sabemos que nos ha bendecido, y que gracias a Dios no nos ha faltado nada, porque su promesa del Señor es fiel para contigo y conmigo. Así es. Además recordemos, ¿verdad?, que no habrá muchas personas, lamentablemente, pues que en este tiempo, ¿verdad?, se va a mirar que en esta nueva normalidad muchas personas no tendrán trabajo, y eso es una realidad, que no tendrán lo necesario para las necesidades de su casa, y por lo tanto nosotros como hijos de Dios no podemos cerrar el corazón a las necesidades de nuestro prójimo. Dice la Escritura en Juan 3:17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? Es muy buena pregunta, ¿verdad? ¿Cómo decirnos cristianos y mirar que otros están padeciendo necesidad y no hacemos nada también por apoyar esa necesidad que nuestros hermanos tienen? También nosotros, ¿verdad?, seamos desprendidos, ayudemos a dar en un momento dado, ¿verdad? Es importante. Recuérdense que estamos aplicando las matemáticas de Dios en la nueva realidad, y una de ellas es restar tal vez a nosotros para sumar en otra casa, para sumar en otra familia, para sumarle a otro. Por eso aprendamos a multiplicar nuestra fe también, por ejemplo, ¿verdad? Aprendiendo a multiplicar la fe. Segunda de Corintios 10:15 nos dice: no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca nuestra fe, seremos muy agradecidos entre ustedes conforme a nuestra regla. ¿Qué significa multiplicar? Bueno, pues prácticamente el término multiplicar significa aumentar de una manera considerable una cosa, una cantidad o un número. Ese es el significado. Entonces este verso que hemos leído nos demuestra que la fe puede crecer, es decir, que la fe se puede multiplicar. Entonces cuando crece la fe y esta nueva normalidad que estamos viviendo, aún en medio de una pandemia, está significando aquí que aún vamos caminando por sombras de valle de muerte, y eso significa que cada uno de nosotros tenemos que aprender a confiar y depender más de nuestro Dios, aprender a depender más de Dios, sabiendo que Él es el que nos da la salud, la vida para seguir adelante, para estar al frente de la empresa llamada Dios, llamada vida, llamada familia, ¿verdad? Y que Dios ciertamente estará con nosotros. Pero la pregunta sería: ¿cómo haré para hacer crecer mi fe? Yo necesito multiplicar la fe, no en el hombre, no en el ser humano, no en el dinero, no en las riquezas, no en las fábricas, no en los negocios, no, sino en Dios.
¿Cómo hacer que mi fe crezca para Dios? Nuestra fe crece mientras más crece tu comunión con Dios. Entre más comunión tengas con Dios, tú te darás cuenta que Dios realmente está en todo. Muchas veces, a veces las familias llegamos a decir, ¿cómo es posible aquí esta casa? Ya me hartaron, mamá, puro Dios, puro Dios. Pero en realidad, créeme que sin Dios no somos nadie, porque somos hechura de Él. Fuimos hechos de la mano de Dios, por eso necesitamos a Dios. Tenemos un vacío espiritual en el alma, en el corazón, que necesita ser lleno de Dios. Por lo tanto, entre más crece nuestra comunión con Dios, más queremos saber de Dios, más amamos a Dios, más buscamos a Dios, porque lo necesitamos a Él en tu matrimonio, en tu negocio, en tu relación de trabajo. Para nosotros es todo Dios. Mientras más conocemos a nuestro Dios, más rápidamente tu fe crecerá. Tú te darás cuenta de las maravillas y de las proezas que Él ha hecho. En esta semana pasada hemos tratado, ¿verdad?, de alguna manera de llevarles a ustedes a conocer a Dios ampliamente a través, ¿verdad?, de aquellos grandes misterios que en otra ocasión se decía que eran los misterios de Dios, pero no son ningún misterio, porque al leer la Biblia sabemos que Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente, es decir, no hay nadie más grande que Dios. Y les pusimos en contraparte al enemigo aquel que de alguna manera trató de levantarse como Dios, mas no lo fue. No pudo. ¿Por qué? Porque Dios, como Dios, no hay nadie. Y nosotros lo podemos mirar. Es decir, el régimen político que vivimos un día se acabará y llegará el reino completo de Dios a todo el universo, a todas las galaxias, y todo el mundo se dará cuenta. Por eso dice la Escritura que toda rodilla se doblará delante de nuestro Señor Jesucristo, y eso va a ser maravilloso. Segunda de Timoteo 1:12 dice lo siguiente: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Gloria a Dios, hablando de Jesús, ¿verdad? Yo sé en quién he creído. Tú sabes en quién has creído. Has creído al anuncio y a la palabra de Dios, que es palabra viva, que es palabra eficaz y que se cumplirá. Dice la Escritura que no pasará ni una jota, ni una coma, ni un acento. Nada pasará sin que antes toda la palabra de Dios se cumpla. Por eso dice Jesús, ciertamente, ¿verdad?, menciona claramente y dice: mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo la mandé hacer. Así de sencillo habla Cristo, y menciona que su palabra fue enviada con un propósito, y esta no volverá vacía, sino que traerá fruto. La palabra de Dios lleva fruto. La palabra de Dios es verdadera. Por eso tu corazón, ábrelo, deja que entre a Él, que tu corazón sea buena tierra para que dé fruto esa semilla de vida. Sí, vemos que tu persona para Dios es muy importante, y bendecimos tu vida porque estás escuchando la palabra en esta casa espiritual, donde a través de esta casa espiritual el Señor te ha dado palabra. Yo sé que te está respaldando en estos tiempos tan difíciles a ti y a mí, y bendecimos en el nombre de Jesús esa palabra que ha soltado el Señor sobre nuestras vidas. Es la que nos sostiene, es la que nos levanta, es la que día a día, aún en problemas, nos permite tener esperanza. Y Dios ha prometido bendecir nuestra mesa. Lo repito, cuando nosotros dimos nuestros diezmos, nuestras primicias, el Señor no sabíamos lo que nos esperaba, y ha sido fiel, porque hemos visto su provisión, su bendición de una forma poderosa y sobrenatural. Y hablaba el pastor ahorita de que somos buena tierra, entonces tenemos que creerlo, porque sobre ti hay una unción especial de parte de Dios, hay un cuidado, hay una provisión de lo alto, de lo celestial, de su trono, que a lo mejor no vemos, pero puedes escuchar a gente que está pasándola muy mal, mas sin embargo nosotros estamos dentro de un rango donde, gracias a Dios, estamos tranquilos, estamos confiados en el Señor, porque su presencia en nuestras vidas nos da confianza, nos da fortaleza de que vamos a estar bien el día de hoy y el día de mañana. Pero procuremos en el nombre de Jesús, hablábamos de ser dadivosos, de ser generosos, de que no carguemos nuestro corazón, porque sabemos que hay mucha necesidad, son tantas personas las necesitadas, pero con que veamos nada más a aquella persona que está cerca de nosotros, si está necesitada, podamos ayudar a una persona. Si somos muchos los que ahorita estamos
escuchando la palabra, nada más ubícate en una persona, en una familia, a la que puedas ayudar un poquito de lo que Dios te está dando, y créeme que en el nombre de Jesús esa aportación tuya va a ser de mucha bendición a la otra persona. No nosotros vamos a resolver el mundo, ni vamos a resolver el problema de todos, sino que si Dios está poniendo en tu camino una persona que puedas ayudar, creo que con eso es suficiente en el nombre de Jesús. Pero es muy importante que para que podamos ayudar nosotros, dice la Escritura, el versículo, es mejor dar que recibir. Que tú estés bien, que tengas provisión, que tu mesa tenga alimento para ti, para los tuyos, y que de eso poquito que te sobra, no porque te sobre lo vas a dar, sino sabes que puedes compartir, porque Dios te da un poco de más. Entonces, en esa medida, nosotros debemos de cuidar también el que no seamos cayendo en uno de los que no tienen nada, sino que nuestro clamor, nuestra mano se agarre de la mano de Dios, porque estamos confiados en que Él es nuestro proveedor. Él es ese Dios que nos cuida, que nos provee y que adereza mesa para todos nosotros. Vienen tiempos difíciles, hablaban por ahí de que posiblemente hubiera un saqueo en las tiendas por la gente que ya no tiene dinero, pero gracias a Dios estamos orando, estamos clamando porque permanezca la paz en este país y que se puedan generar los trabajos, que seamos nosotros teniendo esa provisión de Dios, y por qué no ayudar a otros en la medida en la que podamos, en el nombre de Jesús. Claro que sí, muchas gracias. También recordemos, ¿verdad?, que tenemos que unir, a unir y a no dividir más. Lamentablemente nosotros notamos que nuestra realidad actual como sociedad, lo hemos dicho, muchas ocasiones hemos visto la división que hay en cuestión de pensamientos, en cuestión de actitudes, en cuestión de caracteres. Por ejemplo, encontrábamos gente que de alguna manera es muy difícil que se relacione con otros y lamentablemente prefieren aislarse, prefieren separarse. Otros más se dividen a causa de los pensamientos. Unos porque, bueno, nosotros somos profesionistas, no tenemos que juntarnos con gente inculta, la gente que a lo mejor no tiene cierto estudio por X causa, a lo mejor se junta con estos y le tiene coraje a los que sí lo tienen. Y de pronto empezamos a hacer un sectarismo, un divisionismo, ¿verdad?, con aquellas personas, cuando en realidad muchos de nosotros necesitamos todos de todos, en esta cadena de la vida, de la creación de Dios. Todos necesitamos de todos, necesitamos del pobre del rico, del pobre, del mediano, es decir, todos vamos a necesitar del hombre, de la mujer, de los niños, incluso de los jóvenes. Todos tenemos necesidad, por supuesto, uno de los otros, como familia, como sociedad, como todos, cada uno de nosotros. Por eso sepamos que unidos todos seremos fuerza, todos seremos fortaleza unidos, porque divididos no lograremos nunca nada. Algunos se enojan por cuestión fanática política, así lo digo, porque son fanáticos, aquellos que se meten a que a fuerza su partido tiene que ser el bueno, cuando en realidad han visto desastres que dejaron atrás y que de pronto hoy no quieren cambiar de idea, cuando todo lo contrario. ¿Por qué dividirnos cuando solamente tenemos una bandera, una verdadera estafeta? A Jehová se le llamó Jehová Nisi, que significa Jehová bandera. Él es mi bandera, Jesucristo es nuestra bandera, Dios que sea nuestra bandera, la que nos una, no la que desuna, no la que divida. Lo que sí, en las matemáticas de Dios, lo importante no sería dividir, sino ni mucho menos restar, sino sumar, multiplicar, es lo máximo que podríamos hacer en el reino de nuestro Dios, porque lo hemos dicho antes y lo volvemos a decir: unidos somos fuertes, divididos no lograremos nunca hacer nada. Y ese es uno de los grandes problemas, desgraciadamente, con la cristiandad. Muchas ocasiones las iglesias cristianas nos hemos dividido porque, ¿por qué no usa velo? ¿Por qué usa velo? ¿Por qué se pinta? ¿Por qué no se pinta? ¿Por qué usa falda? ¿Por qué no usa falda? Es decir, empieza una serie de divisionismos que lo principal, lo más grande y lo más magnífico sería nuestro Señor Jesucristo, sería la investidura que Él nos da, sería sobre todas las cosas la imagen principal de Cristo, dando su vida por cada uno de los pecadores que somos todos nosotros. Eso sería lo importante. El problema está que muchos se pelean contra nosotros porque dicen: ¿cómo es posible? ¿Por qué ustedes se creen artistas ya enseñándose ahí en YouTube, en la frase, en esto, en lo otro? Mas sin en cambio no nos ponemos a ver que nuestra bandera no es el ser artista, ni mucho menos, sino presentarles a Jesucristo de
Nazaret, presentárselo a la humanidad, a la gente que no lo conoce, a la gente que desconoce realmente quién es este Dios maravilloso. La sociedad está demasiado dividida por estas situaciones, a veces en lo religioso, a veces en lo político, como para que nosotros los cristianos nos dividamos también por causas que desgraciadamente no son ni siquiera sabias para poder dividirnos. Al contrario, como hijos de Dios, dejemos por un lado nuestras diferencias de pensamiento, de política, etcétera, y debemos unirnos bajo esa sola bandera llamada Jehová Nisi, que es la bandera del reino de Dios. Éxodo 17:15 dice: y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, Jehová nuestra bandera. Ese es el significado de Jehová Nisi. Él es nuestra bandera, cristiano, cristiana que nos escuchas. Él es el que verdaderamente deberíamos de ondear por las calles y no estar de alguna manera siendo o defendiendo colores de hombres, colores de humanos, colores políticos que de alguna manera no nos van a ayudar en nada, pero que sí nuestra bandera sea Cristo, que esa sea la principal bandera, que ondeemos con todo nuestro deseo, con todo nuestro amor, que lo levantemos en alto y que verdaderamente la gente pueda mirar en nosotros esa gran figura que es Jesucristo levantándose en nuestros corazones. Así es, levantando la bandera de Dios, pues es una responsabilidad para nosotros, ya que tenemos que checar nuestro corazón y tenemos que unirnos para lo bueno, tenemos que sumarnos para lo bueno, tenemos que multiplicarnos para lo bueno. Hablaba yo hace un rato de, a veces cuando vemos que saquearon ciertas tiendas porque no hay trabajos o no hay alimentos, pero es impresionante ver cómo sacan pantallas, cómo sacan cosas que de verdad no va, es gente que se está uniendo pero para delinquir, para lo malo, y siempre van a haber seguidores para marchas que hacen aquí en la Ciudad de México o en otros estados, pero para delinquir, para destruir, para pintar. Entonces creo que tenemos que ser sabios, escoger, levantando la bandera de Dios y portándonos bien, respetando autoridades, cuidándonos también con nuestra persona, ¿verdad? Somos muy importantes para Dios, es muy importante para tu familia, para tus hijos, para tu esposa, para tu esposo. Hay gente que te ama, hay gente que te quiere. Entonces es importante que también aprendamos a cuidarnos, a respetarnos, a ser honestos, a ser justos, a buscar esa guianza de Dios y levantar ese estandarte en el nombre de Jesús para que seamos personas de bendición a otros, para que cuando lleguemos se sienta la paz, se sienta la presencia de Dios que va con nosotros, seamos hablando prudentemente, seamos hablando, dando también aliento a los demás, seamos de bendición a otros, que tu persona sea transformada, pero para que podamos nosotros ser esas personas tenemos que llenarnos precisamente de Dios. Y hablaba el pastor que es esa fe, es esa palabra de Dios la que tenemos que escuchar, porque esta es una puerta para escuchar la palabra de Dios, para discernir qué nos conviene escuchar y que llegue a nuestro corazón y esto nos vaya dando una personalidad. Porque también en otra ocasión hablábamos de que muchas veces se ocupan los oídos como botes de basura y donde echan puros, basura, que es gente que habla cosas que no te edifican, que no te van a llevar adelante, y sin embargo a veces son todos los días escuchando esas palabras, y dice que el que se junta con alguien, se hace igual que la otra persona. Entonces tengamos también mucho cuidado con quienes nos juntamos, con quienes invertimos nuestro tiempo, porque hablábamos de que a veces hay con quien pasamos nuestro tiempo, pero hay que buscar con quién invertimos nuestro tiempo. Y déjame decirte que en esta hora, en esta tarde, estamos invirtiendo nuestro tiempo porque hay palabra de Dios, y estar en la presencia de Dios, escuchando su palabra, nos hace personas diferentes. Su palabra nos está llenando de fe, y créeme que el Señor está obrando una transformación en nuestra persona, en nuestra personalidad y de cómo percibir el mundo, y que levantemos nuestra bandera diciendo: Dios es conmigo, y si soy cristiano, tengo que parecerme a Cristo. Así que, Señor, en esta situación, ¿cómo pensaría Cristo? Porque quiero pensar yo como tú, Señor.
en el nombre de Jesús. Sé que no es fácil, pero tenemos nosotros ese camino que caminar tomados de la mano del Señor, y ahí habrá victoria en el nombre de Jesús. Así es. Además, recordemos entonces que nosotros, si nos unimos como pueblo de Dios, si todos nosotros los cristianos nos uniéramos a una sola voz a levantar a Jesucristo, sin cuestiones ideológicas, sin cuestiones apartidistas o partidistas de alguna manera, créeme que nosotros seríamos el pueblo más fuerte. Si nosotros juntos clamáramos, si todos nosotros juntos oráramos, así como cayeron aquellas murallas de Jericó, al solo grito del pueblo de Dios, inmediatamente las murallas se cayeron sin usar bombas, ni usaron bombas molotov, ni siquiera lanzaron nada, ni agarraron un marro, un martillo, nada. Al simple grito del pueblo unido, las murallas se fracturaron, se rompieron, se desmoronaron y cayeron. Y así como cayeron esas murallas de Jericó, también esta pandemia ya habría caído si todos los cristianos nos hubiéramos unido desde hace tiempo, orando para que esto se destruyera y no criticando a aquel que se levantó, a aquel que sacó alabanza, a aquel que cantó mal y se le fue el gallo, a aquel que está hablando la palabra y se equivocó en una frase. Esto no es lo que edifica. Lo que edifica es la palabra verdadera de Dios, y lo que levanta al pueblo y lo que hace que el pueblo tome sentido y tome fortaleza. Las murallas caerán si tú y yo no lo proponemos. Las murallas caerán si tú y yo oramos porque México, porque Estados Unidos, porque nuestros países sean libres en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y que tu familia y mi familia sea rescatada en el nombre de Jesús. Ese es el principal objetivo de Dios, rescatarte a ti y a tu familia, y que nada ni nadie, ningún accidente, ni sombra, ni lazo, ni cadena de muerte, nada tocará tu morada, porque Cristo estará contigo. Dios tocará en esta hora en el nombre de Jesús tu salud, y no serás tocado de parte del enemigo para nada en el nombre de Cristo, sino que ciertamente el Espíritu Santo de Dios hará en el nombre de Jesús que tus finanzas sean prosperadas, sean sanadas, que en el nombre de Jesús tu familia se levante. En el nombre de Jesús de Nazaret lo levantamos hasta tu presencia y cancelamos hoy en el nombre de Jesús sombras de muerte, lazos de muerte, espíritus de muerte. Cancelamos sobre tu vida en esta hora. También en el nombre de Jesús, toda brujería, toda hechicería, santería, satanismo no tiene parte ni suerte en tu vida. Declaramos que el Espíritu de Cristo está llenando tu corazón, tu mente, tu alma, tu espíritu en esta hora, y que el Espíritu de Dios cuida tu casa, está en tu casa, gobierna tu casa. Enviamos en el nombre de Jesús de Nazaret, activamos esos ángeles que fueron puestos al servicio del hombre en el nombre de Jesús, de aquellos que van a ser salvos. Dice la palabra, tú eres salvo, y tú tienes un ángel de Dios en tu casa, cuidando tu hogar, tu familia, en el nombre de Cristo, y que ninguna peste del diablo destructora tocará tu morada en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy tomamos esa autoridad en el nombre de Jesús y declaro hoy en el nombre de Jesús sanidad, restauración y vida para tu familia. Amén y amén. Así es, pues damos gracias porque nos están viendo muchos de ustedes. Queremos saludar esta tarde nos está viendo Lupita Meneses, Gloria Naca, Mari Ignacio, Iván Ignacio, también Socorro Domínguez. Qué gusto saludarte, Socorro. Reina García, Isabel Rosas Acevedo, Alison Rodríguez, Leticia Hernández, Miguel Ángel Naca, Rosalía, Guadalupe Martínez, Rebeca Cortés, Zoila Foz, Isabel Pérez, Yolanda Ramírez, Noemí Sainz, David Rangel, Francisco Reyes, Carmen Rodríguez, Guío Ruiz, Alice Rodríguez, Virian Yáñez, y bueno, Rosa León, César Trejo. Y gracias a Dios, yo sé que nos están viendo más, pero queremos decirte que esta oración que acaba de hacer el pastor sea cubriendo tu vida en el nombre de Jesús, seas recibiendo de lo alto de los cielos de una forma profética en el nombre de Jesús esta cobertura, esta bendición de parte de Dios, y que en medio de la prueba para muchos, para nosotros sea un tiempo de oportunidades, un tiempo en donde el Señor nos levante y se glorifique su santo y bendito nombre.
porque daremos testimonio en el nombre de Jesús, que en ningún momento estuvimos solos ni estaremos solos, que Dios ha dado la victoria y Dios en su infinita misericordia tiene que ser glorificado y exaltado. Hay agradecimiento en nuestro corazón porque el Señor nos ha guardado y nos ha provisto de su bendición. Seguiremos nosotros en este caminar en Cristo Jesús, que sabemos que es para valientes, y te felicito porque eres una mujer valiente, eres un hombre valiente y nuestra esperanza está en nuestro Señor Jesucristo. Hablábamos hace un rato, lamentablemente la pastora Pati ayer falleció, pero dábamos gloria. El apóstol danzaba porque hubo victoria en el nombre de Jesús, y cuando un hijo de Dios duerme, sabemos que por nuestra fe y porque el Señor lo ha hablado, tenemos esperanzas grandes y maravillosas porque solamente dormimos. Así que en estos tiempos de vida valoremos a nuestro hermano que está al lado. Son tiempos de reflexión. Mucha gente cayó, mucha gente partió con el Señor, mucha gente no conocía del Señor. Sin embargo, vamos a reconocer que son tiempos también de abrazar a aquella persona que está a nuestro lado y valorar su vida también, en el nombre de Jesús. Sí, muchas gracias. Quiero dar también un saludo a la maestra Alicia, que se encuentra también mirándonos, que Dios les bendiga. También está por allí Noemí Sanz, de Estados Unidos también, que nos está mirando, que Dios te bendiga. Ya van varias veces que nos saluda. Reina García también, David Rangel, Mariana Ivón también se encuentra por ahí. Yolanda Pérez, muchas gracias, que Dios les bendiga. Y Carmen Rodríguez, que Dios le bendiga también en el nombre de Jesús. También Marisol Martínez también nos está viendo, que Dios les bendiga a todos ustedes. Y claro que sí, vamos a estar en oración. Bueno, vamos a orar. Y antes de esto, recuérdense, el próximo jueves a las 8 de la noche, primeramente Dios, aquí nos miramos otra vez. Y el domingo a las 10 de la mañana. Por aquí nos preguntaban también en el chat, nos estaban preguntando que cuándo se haría otra hora de oración. Lo platicamos, primeramente Dios, y si es, no de oración, una hora más de alabanza que quisieran tener un domingo, primeramente Dios lo vamos a platicar, y primeramente Dios, si está en nuestras manos, primeramente Dios lo hacemos. Claro que sí. Luna Castro también está por acá, se está uniendo, que Dios le bendiga. Juan Carlos, también le mandamos un saludo a Juan Carlos, que Dios le bendiga, y claro que sí, estaremos orando por ustedes. Gracias a los que no saludé, un saludo, un abrazo bien grande, que Dios me los bendiga ampliamente. Pastora. Vamos a orar en el nombre de Jesús para ser despedidos. Damos gracias a Dios por este tiempo, por su palabra, y bendecimos tu vida en el nombre de Jesús. Padre, te damos las gracias por este tiempo. Recibimos, Señor, tu palabra, recibimos, Señor, tu Espíritu Santo, y conforta nuestra alma, Señor Jesús. Sabemos que estamos pasando todavía por valle de muerte, Señor, donde hay sombras de muerte, pero Padre, tú, Señor Jesús, nos has cubierto con tu sangre preciosa, y declaramos en el nombre de Jesús que nuestra vida está apartada, Señor, en tus benditas manos. Padre, declaramos cielos abiertos, y delante de ti confesamos que somos tierra deseable, y que en medio de la prueba, Señor, tendremos oportunidades y puertas, Señor, que tú has abierto delante de nosotros, que nadie podrá cerrarlas. Señor, delante de ti bendecimos nuestra mesa y declaramos que será aderezada todos los días de nuestra vida en compañía de nuestros seres queridos, y tendremos aún para compartir, Señor Jesús. Gracias por esas personas generosas, Señor. Declaramos que es una forma, Señor, en la que tú multiplicas lo que llega a nuestras manos, Señor Jesús. Declaramos, Padre de la gloria, cielos abiertos, y que tu misericordia, tu gracia y tu presencia es sobre nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, pues muchas gracias. Te recordamos también, primeramente Dios, estamos en YouTube. Ya estamos en YouTube también. Nos puedes visitar. Están esta palabra y otras más también en nuestra página de Iglesia de Cristo Torre Fuerte Iztapalapa. Ahí aparecen más videos, ¿verdad? Desde que inició la pandemia para acá. Y primeramente Dios, pueden ayudarnos, ¿verdad? Ayúdanos a compartirle, dale like, y por supuesto regálanos tu suscripción para que más gente lo pueda ver y que más gente, ¿verdad?, conozca el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Te bendecimos
en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenas noches. Buenas noches.